Voy a hablar de conceptos y corrientes filosóficas, de algún acontecimiento histórico, dos de ellos, eh, importantes en Estados Unidos y en Rusia, como son las principales potencias desde los últimos 80 años. La teosofía cristiana es una corriente mística y esotérica centrada en obtener conocimiento directo, intuitivo y experiencial de la divinidad, es decir, tener experiencias sobre lo que está más arriba y contrastarlo y verlo si existe o no existe. A diferencia de la teología tradicional basada en revelación, esta postura busca la unión íntima con Dios. El principal exponente de esta corriente cristiana fue Jacob Böhm, que nació en Polonia, aunque bueno, se considera luterano, teólogo, que voy a hablar de él, y corrientes que exploran la naturaleza oculta con Dios y el universo, influyendo en el esoterismo occidental, que voy a definirlos también. Pero que en realidad, al final, este tipo de corrientes lo que llevan a cabo es esa exploración de la naturaleza con Dios, esa ocultación que hay y esos ámbitos. Se aleja del pensamiento religioso, pero a la vez lo incluye. El esoterismo occidental se enraiza en la tradición helenística, el Egipto greco-romano, el gnosticismo, la cábala, desarrollándose frecuentemente en oposición a la ortodoxia cristiana, que es totalmente opuesto, porque el esoterismo al final lo que lleva a cabo son ideas relacionadas con lo místico, pero no tan predominante el cristianismo. Y el esoterismo oriental engloba un amplio abanico de creencias místicas del mundo oriental, hinduismo, budismo, taoísmo, centradas en la unión o experiencia directa con lo divino. El esoterismo oriental sí que tiene mucha más relación porque la cultura oriental y el esoterismo de la zona de Oriente es mucho más unido y cercano debido a que la religión tiene mayor predominancia o es predominante, explicado así, en el pensamiento y en la cultura de Oriente, a diferencia de la occidental, que es más analítica, aunque luego dentro de la occidental se divide en el ámbito del idealismo y el empirismo, que es la cultura anglosajona, que es más empírica, y la cultura europea, que es más idealista, relacionada con el idealismo, aunque también hay diversas formas de pensadores que han sido empiristas en la corriente occidental, europea, continental, y también hay idealistas en la corriente anglosajona. El Cábala es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico en el misticismo judío, por ejemplo, en corrientes como el judaísmo hasídico, tal y como apareció en los siglos XII y posteriores, y constituye el fundamento de las interpretaciones religiosas místicas dentro del judaísmo. Es decir, que la Cábala al final es una manera, una escuela dentro del pensamiento religioso, que apareció, pues eso, con la influencia de la religión, en el siglo XII tuvo mayor predominancia y y en los siglos siguientes o posteriores. El misticismo judío, arraigado en la Cábala, busca la unión directa con lo divino. El judaísmo hasídico, fundado por el rabino Baal Shem que voy a hablar de él en el siglo XVIII, democratizó las enseñanzas místicas. Y ahí además el propio judaísmo hasídico lo que enfatiza es la alegría, la precaria, previente, el Levikud, que es el apego al ser superior que es Dios, promoviendo la santificación de la vida cotidiana y lo mundano. Es decir, al final, el judaísmo jasídico es casi acercarse a esas corrientes de lo humano a lo espiritual. El hasidismo, o con H hasidismo, es un movimiento místico y pietista dentro del judaísmo fundado en Europa del Este en el siglo XVIII por el rabino Rabí Israel Baal Shem que voy a hablar de él, que enfatiza la alegría, el amor a Dios, la humildad y la alegría en el servicio divino, aplicando la cábala para encontrar lo sagrado en lo cotidiano y acercando a Dios al hombre común mediante líderes espirituales, que son las rebes, y una vida comunitaria muy estructurada. Se distingue por sus cortes dinásticas y una profunda conexión con el misticismo judío, que es la cábala, buscando una relación más personal y alegre con lo divino, pero en realidad el hasidismo es acercar lo mundano, lo terrenal, con lo espiritual, que es como hace y lleva a cabo las religiones occidentales, que es el mismo concepto, lo que pasa es que, claro, el ámbito oriental o de Oriente Medio es todavía más radical que en Occidente. Eso en la actualidad, hace 500 años, la religión católica y religión ortodoxa eran muy parecidas, igual que el protestantismo, o todo lo que era la religión del norte y centro de Europa, muy parecidas a lo que hoy en día intentan imponer los religiosos, muchos con sus posturas dentro de la propia doctrina. La filantropía es una actitud solidaria y desinteresada hacia los demás, buscando mejorar la vida humana sin esperar nada a cambio, que puede ser a través de un voluntariado o donaciones. Se diferencia de la caridad porque busca resolver problemas de raíz.
La etimología de filantropía deriva del griego filos, que es amor o amigo, y antropos es hombre o humano. La caridad, que es opuesto, pero vamos, pueden ser sinónimos, es la actitud de compasión y ayuda inmediata al prójimo, a menudo vinculada con el amor al prójimo por razones religiosas, que normalmente es amar a Dios o amar al hombre, centrada en aliviar el sufrimiento actual o la necesidad material. La etimología de diferencia de filantropía proviene del latín de caritas, que es caritatis, que denota amor, ternura y aprecio, deriva de carus, que es caro o querido. Es totalmente opuesto, porque claro, la caridad es a alguien, al prójimo, a Dios, al hombre, al hijo, y la filantropía es llevar a cabo un amor hacia todos sin pedir nada a cambio. El otro, pues es algo parecido, pero más relacionado a la religión. Jacob Böhm fue teólogo luterano y místico alemán, aunque él nació en Polonia, prácticamente desarrolló su vida en Alemania. Fue un importante vínculo de transmisión entre el maestro del Kant y Nicolás de Cusa dentro del pensamiento religioso en la época medieval y, por el otro, ya en la Edad Moderna y principios de la Edad Contemporánea entre dos filósofos importantes, Hegel y Schelling, que fueron filósofos de finales del siglo XVIII, que es el final de la Ilustración, y el comienzo del Romanticismo. La obra de Jacob Böhm es Mysterium Magnum de 1123, un hombre que dejó huella en el pensamiento religioso europeo. Principales intelectuales o pensadores dentro del ámbito religioso en Oriente Medio. Isaac Luria, que fue rabino y cabalista rabino, considerado como un pensador grande y célebre del misticismo judío, fue miembro proveniente de la escuela de Safed, se le conoció con el seudónimo de Ari Hakot y realizó la obra junto a su alumno Hamil Vital, que es Sefer Sahar Hahil Gulin, The Eight Gates of the Age, Well Known Gates. Y Jamín Biltal, que fue rabino, discípulo de Isaac Luria, recopiló alguna de la, o gran parte de las enseñanzas que tuvo de su maestro Isaac Luria. Rabí Israel Baal Shem que fue rabino, curandero y chamán, considerado fundador del judaísmo jasídico, y el término chamán es aquella persona a la que se supone que tiene una serie de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos, adivinar, invocar a los espíritus, es decir, una persona que tiene algo como un don. Madame C. G. Walker, aunque su nombre original era, o nombre de nacimiento, mejor que original, era Sarah Brilov. Ella fue filántropa y empresaria estadounidense y se la consideró la primera mujer afroamericana millonaria por méritos propios en Estados Unidos. Ya está, trabajó y se convirtió en una de las empresarias más destacadas siendo afroamericana en su país. Para que luego digan que si no se trabaja, no trabaja, se puede conseguir todo lo que quieras. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es una alianza militar intergubernamental liderada por Rusia, que se fundó en el año 2002 y en realidad es como una especie de OTAN o, si podríamos decirlo más, lo que tenía la Unión Soviética en 1955, que creó hace 70 años con el Pacto de Varsovia, en la cual era un grupo de estados pues, que compartían una alianza militar y que si eran atacados, pues se apretaba cualquier botón y la Unión Soviética atacaba. O por ejemplo pasa con la OTAN. Está formado por seis repúblicas soviéticas: Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, con el objetivo de garantizar la seguridad regional, cooperación militar y defensa mutua, que se utilizó en enero de 2022 por parte de Rusia. Sí, se utilizó. Luego ya a partir de ahí, pues ya muchos de sus aliados con el conflicto y la invasión de Ucrania, pues muchos de ellos se han ido acercando a Occidente o por intereses más y, por ejemplo, Serbia, que tanto se hablaba que tenía muy buena relación el presidente serbio en su momento con Rusia, ya no se habla tanto como tenía, por ejemplo, cuando se produjo la invasión sobre Ucrania por parte del Kremlin. Y el término intergubernamental, que afecta a varios gobiernos, se desarrolla entre ellos. La etimología proviene del latín con el prefijo inter, que es entre o en medio de, la raíz gubernar, que es gobernar, dirigir o timonear. El sufijo también, mentum, que es instrumento, resultado medio, presente en gubernamental del francés, que es del que proviene. Y por último, el último sufijo al, que es relativo a. Joseph McCartney fue uno de los principales senadores de Estados Unidos y con él se llevó a cabo una corriente que fue el macartismo, que fue una campaña además de persecución anticomunista, bueno, los primeros años de la Guerra Fría, que duró además 6 años, en la cual Estados Unidos persiguió a cualquier disidente contrario de izquierdas, por ejemplo, caracterizada por acusaciones infundidas, listas negras, interrogatorios que se la conoció como la caza de brujas y cualquier persona que se desviaba de las políticas capitalistas
y cercanas a Estados Unidos. Además, vulneró derechos civiles, presionaba a intelectuales, funcionarios, también a Hollywood, es una de las empresas más destacadas de los últimos 100 años o más de 100 años en el ámbito estadounidense y la cultura anglosajona, sobre todo por la influencia de Estados Unidos. Y bueno, eso es una auténtica, bueno, destrozo lo que hubo en aquel momento y era una persecución a gente hasta inocente, como pasaba, por ejemplo, en la Unión Soviética, que había gente que era disidente, contraria al comunismo, y muchos de ellos tuvieron que huir del país soviético con el objetivo de labrarse la vida en otro país occidental o en otros lugares, porque era casi un desequilibrio político y económico por parte de los intelectuales, que muchos de ellos, hasta algunos que eran de izquierdas, tuvieron que emigrar a otros países de Europa o incluso irse a países cercanos con la ideología del comunismo, aunque luego tuvieron que cambiar. Pero esta corriente fue de las más duras durante 6 años y además Estados Unidos es que también tenía recelos de la Unión Soviética y sobre todo de China, cuando subió en 1949 Mao, que ganó además la guerra civil en su país y se impuso el comunismo en China y la Unión Soviética tenía un aliado más, como era Corea del Norte, Vietnam del Norte y China, que estaban muy cerca de Japón. El esoterismo es el conjunto de disciplinas, doctrinas o prácticas ocultas o reservadas a iniciados, que buscan comprender las causas internas y espirituales de la realidad, a diferencia del conocimiento esotérico público. Su etimología viene del griego antiguo esoterikos, que es pertenecer a un círculo interno o interior, es decir, que el esoterismo en realidad es algo que es un grupo de personas intelectuales que comprenden unas ideas y que es ese grupo nada más, que quien tenga que entrar tiene que llevar a cabo esas ideas y comprenderlas, que sería casi como una manera de, de secta, aunque no es una secta porque en realidad es una corriente filosófica relacionada con las doctrinas de la religión. Y la teosofía es un sistema religioso filosófico que sostiene que la posibilidad de un conocimiento directo de la divinidad a través de la intuición mística, la iluminación interior o la contemplación. La etimología proviene del griego teos, que es Dios, sofía es sabiduría, significando al final el término etimológico de sabiduría divina, con el objetivo de comprender que la teosofía al final es una corriente filosófica que es aprender lo que se lee y acercarse a la divinidad. Por ejemplo, Madame Blavatsky, una de las escritoras más importantes en Rusia, Annie Beren en Gran Bretaña, o Rudolf Steiner, que voy a hablar también de él, de otra corriente, también dejaron huella en la cultura, sobre todo Madame Blavatsky en Rusia, Annie Beren o Rudolf Steiner en Europa Occidental. Y por ejemplo, Mario Rosso de Luna dejó huella en esa teosofía en nuestro país, que no es tan conocido esa figura. Además, Mario Rosso de Luna fue teósofo español. La teodicea es el intento de conciliar la existencia de un Dios bueno y todopoderoso con la presencia de la injusticia y el mal en el mundo. Que es al final una corriente en la cual se tiene que llevar a cabo, en el cual pues, muchos de los filósofos de la Edad Moderna intentaban conciliar la existencia de que había algo arriba que era un Dios, que era el bueno y que claro, lo que tenía que llevar a cabo es esa existencia, porque claro, como el mundo era malo, pues tenía que haber algo arriba bueno que tenía que conciliar la vida en general de las personas, como hacer un mix en el pensamiento. La etimología viene del griego, que es teos, Dios, di que es justicia o derecho, y que significa al final el término etimológico literalmente es la justicia de Dios. El principal precursor de esta corriente fue Leibniz, famoso además por el racionalismo, junto con Descartes, y su obra es I6 de Teodicea de 1710, que al final son los ensayos de Teodicea muy importantes para comprender. Y para finalizar, la antroposofía, que fue una doctrina fundada por Rudolf Steiner, el filósofo austriaco. Tuvo la influencia de la teosofía de Madame Blavatsky, escritora, teósofa rusa, y bueno, también influyó en otros países occidentales, como fue en Gran Bretaña con Annie Beren, que fue una de las teósofas más destacadas en la cultura anglosajona. Hablando ya de ello, de la definición de antroposofía, el precursor fue el austriaco filósofo Steiner, que a principios del siglo XX, que postula bueno, postula la existencia de un mundo espiritual objetivo, intelectualmente comprensible y accesible a la experiencia humana.
Abarca el estudio del hombre en sus aspectos físicos, anímicos y espirituales. La etimología proviene del griego, que es antropos, que es hombre, y sofía, que es sabiduría o conocimiento. Son corrientes al final que están relacionadas con la cultura de la religión y esa unión entre el mundo terrenal y el mundo divino. Con ello finalizo, comentar que si historiadores os ha gustado este vídeo con varios ejemplos de definición, su etimología, intelectuales en Europa, en la Edad Moderna y en Oriente, darle a like, suscribiros, comentar. Vuelvo a repetir que es historiador y nos vemos en el próximo vídeo.